Hablemos de Morena y en la encrucijada que actualmente se encuentra. El PRI, durante el gobierno de Díaz Ordaz, fue cómplice de sus crímenes. La responsabilidad del presidente de la masacre del 2 de octubre de 1968 fue avalada y alabada por los corifeos del régimen. Uno de ellos, que nunca se disculpó por su cínica lisonja, fue Porfirio Muñoz Ledo, quien durante el quinto informe presidencial en 1969 dijo, cito textualmente, como miembro de este partido y como mexicano que confía honestamente en el texto del quinto informe, que el valor moral y la lucidez histórica con que el presidente de México reitera su confianza en la limpieza de ánimo y en la pasión de justicia de los jóvenes mexicanos. Un insulto a la memoria de las víctimas. Nunca corrigió el personaje su elogiosa referencia a la barbarie cometida. Tampoco hubo señalamiento crítico alguno a la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, ya durante el gobierno de Luis Echeverría. Quizá ese fue un mérito institucional para que llegara a ser presidente del Partido de Estado. En 1975, al frente de esa organización política, orquestó Muñoz Ledo el fraude mediante el cual despojaría a Alejandro Gascón Mercado de la gubernatura de Nayarit que había ganado electoralmente. El PRI organizó la Operación Fakir con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes durante varios días se encerraron en la sede electoral estatal y cambiaron las boletas para ungir al coronel Rogelio Flores Curiel como gobernador del estado. Gascón venía de una exitosa gestión como presidente municipal de Tepic, cargo al que había llegado con el apoyo del Partido Popular Socialista, heredero de Vicente Lombardo Toledano, pero ya en ese entonces controlado por Jorge Cruikshank García, quien sin rubor alguno canjeó el reconocimiento del fraude priista por una senaduría por Oaxaca, claro, postulado en este caso por el PRI. Quien fraguó la traición y el fraude fue el entonces presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo. Para Muñoz Ledo, la historia de la lucha por la democracia empezó hasta 1987, cuando junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y otros ilustres personajes formaron la corriente democrática del PRI, inconformes por la nominación inducida por Miguel de la Madrid de Carlos Salinas de Gortari. De los crímenes del pasado, nada había que hablar. Por eso su silencio durante todos estos años al respecto de la guerra sucia que López Portillo desató en contra de los jóvenes guerrilleros. En noviembre de 1981, discrepé de Eberto Castillo y Demetrio Vallejo, quienes no quisieron concretar la unidad de las izquierdas que se fraguaba entonces con la fusión del Partido Comunista Mexicano, que dirigía Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Socialista Revolucionario que dirigía Roberto Jaramillo Flores, de la Unidad Izquierda Comunista que dirigía Manuel de Jesús Terrazas, del Movimiento de Acción Popular, MAP, que dirigían, entre otros, Rolando Cordera, y del Movimiento de Acción Unidad Socialista, que dirigía Carlos Sánchez Cárdenas, y del Partido del Pueblo Mexicano, que dirigía Gascón Mercado. Un grupo de dirigentes del Partido Mexicano de los Trabajadores renunciamos a esa organización para sumarnos al Partido Socialista Unificado de México. Milité ahí casi 4 años, pero junto con el equipo dirigente de Gascón Mercado, renunciamos al mismo por discrepancias en la línea y en la forma de conducción. Llamamos a formar el Partido de la Revolución Socialista, PRS. En el PRS participé como dirigente de 1985, de principios de 85 hasta 1988. Cuando emergió la insurgencia cardenista,
conversé con Gascón Mercado para proponerle sumarnos al Frente Democrático Nacional, el FDN. Él vaticinaba que iba a ganar el hijo del general, como le llamaba Cuauhtémoc Cárdenas, pero que no podía participar en la misma organización donde estuviera Muñoz Ledo. No olvidaba el fraude de 13 años atrás y nunca lo perdonó hasta su muerte, la muerte de Gascón, acaecida en 2005. Muñoz Ledo, como todos los seres humanos, es un personaje de luces y sombras. Fue protagonista de memorables episodios de la lucha parlamentaria y de la historia política del país. Siempre ha sido un convencido en términos generales de la socialdemocracia. Al interior del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, se mantuvo dentro de su ala moderada. Argumentaba la necesidad de la transición pactada, así le llamaba, y de dialogar con Salinas. En ello, discrepaba de la línea marcada por Cuauhtémoc Cárdenas. Esa fue una de las razones del apoyo que los líderes de lo que a la postre fue llamado como Nueva Izquierda, es decir, la corriente de los chuchos, le dieron para llegar a ocupar la presidencia del PRD. Siempre anheló ser el candidato presidencial del Partido del Sol Azteca. Por eso rivalizaba con Cárdenas. Nunca lo fue. Pero durante la sucesión presidencial del año 2000, buscó ser candidato y por eso rompió con el PRD y aceptó la postulación que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana le ofreció para competir desde su movimiento llamado la Cuarta República. La aventura fue un desastre. Obtuvo menos del 2% de los votos, pero hábil y pragmático como siempre ha sido, pronto se acercó políticamente al gobierno de Vicente Fox Quesada, el presidente panista. Durante los 12 años de lucha del obradorismo, del año 2000 al 2012, se fue acercando al mismo. Su identidad con una nueva posibilidad para la izquierda mexicana se acrecentó. En la época que López Obrador rompió con el PRD y se dedicó a construir Morena, del 2012 al 2018, Muñoz Ledo trabajó como asesor del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Supo posicionarse como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados al triunfo de López Obrador. Decía que quería coronar su carrera al colocarle la banda presidencial y que por su avanzada edad y su deteriorada salud, esa sería su última aspiración. Pero no fue así. Al cabo de un año intentó mantenerse en el cargo. Era una buena opción para que el PAN no presidiera la Cámara, pero al no lograrlo, empezó a sentir que Morena, dijo, se le salía de su corazón. Cité textualmente. Entonces, se volvió un francotirador político en contra de la Cuarta Transformación y de su presidente. Discrepó estruendosamente con varias de las directrices gubernamentales, señaladamente en materia migratoria, en materia de seguridad pública, en la política de austeridad, llegando al extremo de llamar lambiscones y golpistas a algunos legisladores que apoyaron al presidente, algunos de los cuales, paradójicamente, ahora lo impulsan para dirigir Morena. Es verdad que la política es una actividad llena de contradicciones. De 2018 al 2020 se ha presentado en Morena una creciente lucha interna para dirigir los destinos de ese partido. El proceso ha sido extremadamente desgastante. Una vez que el Tribunal Electoral ordenó, como lo había sugerido López Obrador un año antes, llevar a cabo una encuesta abierta para elegir al presidente y la Secretaría General, de manera pragmática, los grupos sedicentes puros
o de izquierda radical, ante la carencia de un candidato competitivo, se agarraron de un clavo ardiendo. Insólitamente le ofrecieron la postulación para presidente del partido a Muñoz Ledo. La apuesta era obvia. Como Muñoz Ledo no tiene las condiciones físicas plenas para dirigir durante la campaña más grande de la historia que va a haber en el país, se generaría un vacío, y ese vacío se llenaría desde la Secretaría General y la presidencia del Consejo Nacional. Vaya ingenuidad. Muñoz Ledo, en ese hipotético caso, sería, como siempre ha sido, únicamente leal a su autoexaltado ego. Durante la campaña mediática para posicionarse ante las encuestas del INE, Muñoz Ledo disfrazó su discurso antiobradorista. Sin mayor rubor, negó haber dicho lo que había mencionado públicamente. Es el huevo de una serpiente que incongruentemente están incubando los que se dicen el ala de izquierda del partido. Muñoz Ledo ha sido, es y sería un ariete en contra de López Obrador desde la presidencia de Morena en los momentos en que las derechas arrecian sus ataques. Es promotor de la ruptura, del sectarismo y del regreso a las peores prácticas de la izquierda mexicana. Al más puro estilo estalinista, amenaza con una purga en contra de Marcelo Ebrard y de otros personajes. Quiere hacerle a ese equipo lo que Jorge de la Vega, por instrucciones de Miguel de la Madrid, le hicieron a la Corriente Democrática durante el año 1987. Sin prueba alguna, ha lanzado acusaciones calumniosas a diestra y siniestra. Falaz ha sido su discurso acerca de las encuestas del INE. La primera de ellas fue de conocimiento, únicamente, lo cual no significaba apoyo. Y la segunda, al existir una mínima diferencia, mucho menor al margen de error, se considera un empate técnico. Pero él se ha autoproclamado vencedor, argumentando un complot y profiriendo una serie de estruendosas calumnias. La situación actual requiere tener claridad de lo anteriormente señalado, pero lo más importante es la ruta que se debe seguir en lo sucesivo para evitar que por sus conflictos internos Morena no esté a la altura de los requerimientos de la elección intermedia del año 2021, en donde se van a elegir 15 nuevos gobernadores, se va a renovar la Cámara de Diputados y cientos de nuevos gobiernos municipales. Se tienen que hacer cargo de su responsabilidad quienes por acción u omisión propiciaron llegar a la situación en que estamos. Habrá que tomar definiciones para zanjar las diferencias y construir una ruta de trabajo organizativo y electoral. El INE ya le solicitó al Tribunal Electoral la prórroga de los plazos definidos anteriormente para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, y se tendrá que fijar un nuevo plazo y se requerirá atender las posibles nuevas impugnaciones que se deriven del anuncio del empate técnico. Todo lo anterior implica que se sigan retrasando las determinaciones necesarias. No parece que haya posibilidades de un acuerdo político por la actitud rijosa de Muñoz Ledo, quien no atiende sugerencias. Es como hablarle a la pared, dijo Berta Luján. En consecuencia, habrá que prepararse para la tercera encuesta entre los dos finalistas. Pero también existe la posibilidad de que se descarrile todo el proceso por las presiones externas de tirios y troyanos hacia las nuevas resoluciones que emita el Tribunal Electoral. No deseamos esa circunstancia. Es deseable que la nueva encuesta arroje un ganador y se institucionalice la vida del partido. Será necesario acercarse
con las candidatas a la presidencia de Morena que no ganaron en las encuestas y con todos los demás candidatos a los demás cargos, para construir un entendimiento con todos ellos, marcar la diferencia en la nueva encuesta y construir acuerdos de equilibrio interno. No es adecuado excluir a los demás actores de la representatividad del partido. Eso generaría las distorsiones propias del sectarismo. Es preciso acercarse a las mujeres con la visión feminista de la Cuarta Transformación y de la renovación generacional que impulsan los jóvenes. Es necesario seguir organizando la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Contrastar con la posición amenazante de quienes oscilan entre la miopía política y el delirio. Además del deterioro de las simpatías hacia Morena, tanto a nivel nacional como acusadamente en diversas regiones, lo que puede seguir dañando la imagen del partido es la incertidumbre. Por los canales adecuados y respetando la ley, todos los actores políticos de Morena que en la actualidad desempeñan cargos de gobierno deben hacer sentir su influencia para estabilizar las estructuras de dirección y encauzarlas adecuadamente. De lo contrario, las condiciones pueden empeorar y desde luego no lo deseamos. Se trata de asumir la enorme responsabilidad que este asunto conlleva. Sería suicida dejar que se pudriera el proceso y dilapidar el capital político obtenido hasta ahora. Eso afectaría tarde o temprano también al desempeño gubernamental y eso desde luego no es deseable. Las derechas mantienen su actitud agresiva con muchas falacias, por ejemplo en el debate acerca de la desaparición de los fideicomisos. Buscan reconstituir su base social y desarrollar una plataforma programática creíble a través de la iniciativa Frena 2 y tratar de formar regional y nacionalmente el tumor, es decir, todos unidos contra Morena. Mientras tanto, las izquierdas no han pactado aún sus posibles alianzas y más bien se empiezan a atrincherar en precandidaturas en medio de una fiebre futurista que amenaza con desbordarse. Esa es la actual situación y no debe prolongarse. A finales de octubre sugirió López Obrador que debieran separarse de sus cargos gubernamentales quienes tuvieran aspiraciones para ocupar cargos de elección popular. Algunos ya lo están haciendo, pero no existe una dirección política que regule y conduzca la transición. En la historia de la izquierda, lamentablemente, en muchos casos, ella misma ha sido la principal causante de sus derrotas. Esperemos que en esta ocasión no suceda eso, que prevalezca la madurez y la actitud responsable, alejándose de las estridencias, los egos desmesurados, las actitudes revanchistas y la irresponsabilidad. Todavía es tiempo de corregir y de reencauzar la ruta. Trabajaremos para ello, que haya claridad política y definiciones claras de nuestra parte. Tenemos la razón y debemos organizarnos más para tener la fuerza que nos permita construir las victorias del porvenir. Muchas gracias, compañeras y compañeros.